En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Tengan un excelente martes. Es 15 de agosto de 2023. Llegamos a la mitad de este octavo mes del año y lo hacemos con una solemnidad muy especial, la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos. Ya en un momento, durante la reflexión, platicaremos brevemente sobre este dogma de fe y simplemente recordarte que al ser una solemnidad, sería muy importante si tienes oportunidad, ve a misa, asiste a la Sagrada Eucaristía. Hoy corresponde precisamente por ello el color blanco en la liturgia. Vamos a disponernos para escuchar el Evangelio de este día y lo hacemos pidiendo al Espíritu Santo, el esposo de la Santísima Virgen María, que ilumine nuestro entendimiento para poder comprender la buena nueva del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y misericordia, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te decía al inicio de esta transmisión que hoy tenemos la solemnidad de la Asunción de la Virgen María a los cielos. Y en primer lugar me gustaría resaltar que la solemnidad, ya te lo había comentado en otras ocasiones, es el grado máximo que tenemos en las fiestas de nuestra iglesia. Es decir, es el grado máximo litúrgicamente hablando. La solemnidad es el mayor grado. Encontraríamos también después las fiestas, las memorias, y en ese sentido hoy es un día muy importante. De hecho, si tienes oportunidad de asistir a misa, te darás cuenta que hoy se hacen dos lecturas como si fuera un domingo. También se hace el canto del Gloria y también se hace la profesión de fe o el credo, como es comúnmente conocido. ¿Todo por qué? Porque es un día muy especial, una solemnidad. Y esta solemnidad surge de un dogma de fe, un dogma mariano. En nuestra Iglesia Católica tenemos 4 dogmas marianos específicamente. El primer dogma es María, Madre de Dios, la maternidad divina que tiene la Virgen y que queda perfectamente sustentado bíblicamente con el pasaje que acabamos de escuchar, cuando la propia Isabel, dice la Escritura con el Evangelio de San Lucas, llena del Espíritu Santo, le dice: ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor? Y si tú puedes leerlo directamente de la Escritura, te darás cuenta que Señor viene con mayúscula y entonces está haciendo referencia totalmente a Dios. Si María es madre de Jesús y Jesús es Dios, por lo tanto es madre, madre de Dios. Ese es el primer dogma. El segundo dogma es la virginidad perpetua de María.
Es decir, María permanece virgen antes, durante y después del parto. Nuestros hermanos separados también podrán alegar sobre este dogma que María después tuvo otros hijos, que María tuvo relaciones íntimas con San José, en fin, violentando este dogma que nosotros tenemos en nuestra iglesia. Si tú por ahí te llegas a encontrar un católico, te lo comparto porque fue una experiencia que me tocó hace ya algún tiempo, un católico que decía que él no creía en el dogma de la virginidad de María, que él creía que ella había tenido después una relación totalmente normal con su cónyuge, con San José. Esto es totalmente inaceptable en la fe católica. Los dogmas no están sujetos a la aprobación personal. Si soy católico, tengo que abrazar la fe católica y en consecuencia tengo que abrazar los dogmas que ha marcado la Iglesia Católica. Entonces, esto te lo comparto para que lo tengamos muy, muy en cuenta. El tercer dogma de la Virgen María fue la Inmaculada Concepción. Y también es un dogma que ha causado mucha confusión. Me he dado cuenta que a veces la gente cree que se refiere a la concepción de Cristo en el vientre de María. Y no, no es así. Estamos hablando más bien de la concepción de la Virgen María en el vientre de Santa Ana. Santa Ana, quien la tradición nos dice que fue la madre de la Virgen María, y que entonces esa inmaculada concepción, inmaculada, significaría sin mancha de pecado, sin mancha. Y cuando hablamos de la inmaculada concepción, estamos hablando de que la Virgen María no tuvo pecado original ni siquiera. ¿Sí? Y es en consecuencia también, durante su vida, ella no comete pecado, ella permanece inmaculada. Ese es el tercer dogma, un dogma que fue prácticamente defendido desde la época media, desde la Edad Media, con el beato John Duns Scoto y que después ya fuera promulgado algunos siglos más adelante. Y el dogma que el día de hoy sale al tema es el de la Asunción de María, un dogma que es el último que fue declarado en nuestra iglesia por el Papa Pío XII en 1950, 5 años después de que estuviera finalizando la Segunda Guerra Mundial. El Papa declara no es sepultada, sino más bien fue elevada a los cielos. Y bajo este argumento, también muchos de nuestros hermanos protestantes atacan a la Iglesia Católica. Ellos aseguran que la Virgen murió como cualquier otra persona y por lo tanto rechazan este dogma. Déjame decirte, ni siquiera se tiene un registro como si se tiene de las tumbas de, por ejemplo, todos los apóstoles. De la Virgen María no se tiene ningún registro de dónde se encuentran sus restos, algo que pues desde un principio causa cierta confusión. No se tiene localizado un lugar donde la Virgen María hubiese podido fallecer. Y ahora yo me gustaría que pensáramos un poco sobre el poder de Dios. Nuestros hermanos separados reconocen que Dios es un Dios todopoderoso, que es un Dios omnipotente. Por lo tanto, ¿por qué a veces queremos limitar ese mismo poder? ¿Por qué ellos tienen esa tendencia a no comprender que María, si logró tantas cosas, o si en ella se realizan tantos prodigios, tantos milagros, no es por el poder que ella pueda tener, pueda ejercer, sino es más bien porque Dios mismo se manifiesta a través de ella? Por poner una comparación, pensemos en aquella imagen que hemos visto quizás en varias películas, cuando Moisés extiende sus brazos y planta su báculo en el Mar Rojo y lo abre. Y de una manera muy impresionante, el pueblo de Israel comienza a atravesar por este mar. Y uno podría pensar eso sería imposible, sería algo totalmente ilógico. Bueno, creemos en él, pues porque lo dice la escritura de una manera muy clara. Pero cuando hablamos de que la Virgen permaneció virgen antes, durante y después del parto, ya no me convence tanto. Cuando hablamos de que la Virgen es madre de Dios porque es madre de Cristo, pues como que no me convence tanto porque yo creo que Dios no puede tener una madre. Es prácticamente eso decir que alguien más tiene poder que Dios, como si fuera la Virgen quien creara a Dios.
y para nada tiene que ver eso. En fin, muchas de estas ideologías protestantes realmente atacan en base a lo que es la razón, una lógica que ellos plantean y que muchas veces ellos se basan en esta doctrina de la sola escritura, de que si no está en la Biblia, pues entonces no puede ser tomada en cuenta. Bueno, la muerte de la Virgen tampoco aparece en la Biblia. Sin embargo, hay que dejarlo bien en claro. Todo lo que se realiza en la Virgen es por poder de Dios. Y la misma Virgen lo entiende y lo comprende. Y San Lucas retoma estas palabras de una manera perfecta al momento de que hace la Virgen esta oración, este himno que conocemos como el Magnificat y que hemos escuchado el día de hoy. Dice la Virgen, mi alma glorifica al Señor. O sea, no es, digamos, un gesto simplemente de decir, vayan y crean en Jesús, hagan todo lo que Él les diga, como lo realizó en las bodas de Caná. No, es la misma Virgen María quien en todos sus actos, en todas sus palabras, en todo su pensamiento, intenta glorificar a Dios. No hay otro propósito en la Virgen María. Y eso es lo que la hace a ella tan perfecta, tan incorruptible, inmaculada. Pero más adelante, es curioso que San Lucas, y por lo tanto en la Escritura lo encontramos, que la Virgen diga, desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. En otras traducciones de la Biblia podríamos encontrar que la llamarán la bienaventurada. Hoy, con gran pena y dolor y hasta vergüenza, podríamos darnos cuenta cómo hay hermanos separados que de bienaventurada no le dicen absolutamente nada a la Virgen. Hay algunos que todo lo contrario se dedican más bien a atacarla, como a humillarla, como si el enaltecer a María fuera como rechazar a Dios, como si darle el culto de la veneración a María fuera convertirla en una diosa y que empiece a ocupar el lugar de nuestro Señor. Eso es totalmente equivocado. Y los hermanos protestantes que se han convertido al catolicismo muchas veces lo han aceptado y reconocen que hay una especie de adoctrinamiento, que ya más bien hay una ideología, una imposición entre el pensamiento protestante por querer atacar a la Virgen María y no por querer más bien comprender qué es lo que hizo María y en consecuencia qué es lo que hace Dios también en ella para poder llamarla la dichosa, la bienaventurada y siempre Virgen María. Todo lo que se realiza en ella es para gloria de Dios. El día de hoy quizás la reflexión fue más en un sentido catequético, pero concluyo con esta idea. No nos olvidemos, queridos hermanos, de que el mejor ejemplo que podemos ver para cada uno de nosotros, hombres y mujeres, es el de la Virgen. Someternos a la voluntad de Dios al entender que ahí está lo mejor para cada uno de nosotros. Entender también que pisar las huellas con Cristo, seguirlo, convertirnos en un discípulo tal y como su madre fue su discípula predilecta, no significa, no es garantía de que todo va a estar bien. Al contrario, imagina el dolor que tuvo nuestra Santísima Madre al ver a su hijo, a aquel que había llevado en su seno, a aquel que cuidó desde pequeño, aquel que con tanto amor, con tanta atención, le dedicó prácticamente toda su vida, y después verlo colgado en la cruz. El dolor es parte del peregrinar cristiano. El dolor es parte de la vida de la Virgen María, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de la vida de muchos de los santos. Hay que pedirle al Señor que nos dé esa fortaleza también que tuvo la Virgen para mantenerse fiel y llena de confianza y de fe ante la promesa de nuestro Señor. Esa promesa que hoy nos hace creer que ella es la reina y señora de todo lo creado, que una mujer tal y como tú y como yo, en el sentido de que compartimos esa naturaleza humana, logró alcanzar la gloria eterna. Enfoquémonos también en eso, en agradar a Cristo, y ahí encontraremos la mejor de las recompensas. Nos consagramos a nuestra Santísima Madre diciendo juntos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad,
Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Te recuerdo, si tienes oportunidad, asiste a misa, comparte esta solemnidad con Nuestra Señora y por supuesto con la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Que Dios te bendiga.